RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar al doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo. En su momento ha sido viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Minaya, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable. Buenas tardes, señor Hernández. Muchas gracias por la invitación. Estamos ya hablando de un rebrote inminente, otros hablan de una segunda ola, las cifras van en aumento. Estamos viendo que en varias regiones del país la situación se ha vuelto ya inmanejable, ¿no? Como es el caso de Huánuco, el caso de Lambayeque, el mismo caso de Piura, ni qué decir de la capital de la República en Lima, ¿no? Desde las medidas de prevención, desde su punto de vista, ¿qué es lo que se tiene que adoptar para, en medio de esta emergencia, de esta eventual rebrote, de una u otra manera, brindar una mejor atención, ¿no? Sobre todo, ¿no? Evitar que la gente llegue a los centros hospitalarios donde ya no contamos ni siquiera con camas UCI, ¿no? Sí, José, mire, yo creo que hay que precisar tres aspectos. El primero es que llamémosle a esto rebrote, fluctuación o segunda ola. Lo concreto es que en este momento todos los indicadores de transmisión de la enfermedad, de ocupación de camas UCI y de severidad de los casos están en pleno crecimiento, en un crecimiento que es equiparable al mes de mayo del 2020. Esto es justo en el momento en que la epidemia comenzaba a crecer con intensidad. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, entonces, son dos intervenciones que nosotros deberíamos prever. La propia, la comunitaria, la de las personas, que somos responsables por nuestra propia salud. Las medidas no cambian sustantivamente. El consejo es usemos mascarilla, usemos protector facial cuando es que tenemos que salir a las calles, no solamente en los transportes públicos. Mantenemos la distancia social y evitamos concurrir a lugares donde haya conglomeración o a horas donde hay conglomeración. Uno podría ir prevenido de que en esos lugares podemos tener una mayor transmisibilidad, especialmente porque ahora tenemos la presencia en el país de una variante del virus que es mucho más transmisible. No sabemos cuán expandida está esta variante británica que se le conoce, no sabemos cuán expandida está, pero lo cierto es que hemos vivido una aceleración de la epidemia en este último tiempo. Entonces, a poner esos aspectos. Y un aspecto que pueden contribuir las autoridades, independientemente de la situación de confinamiento, de cuarentena, es desde el gobierno local tomar las previsiones para hacer que en los mercados, en las calles, en los barrios, mantengamos la distancia social, controlemos los aforos, porque esas medidas ya son colectivas. Entonces necesitamos de las autoridades, tanto institucionales como de los gobiernos locales en este nivel también. Ahora, lo que hemos visto, a propósito de lo que usted señala en la parte final, doctor Minaya, es un relajamiento justamente en estas labores preventivas de carácter personal, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la autoridad local genere un cumplimiento en la colectividad? ¿Y cómo hacemos que el ciudadano común y corriente pueda acatar este cumplimiento, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener una labor intensiva de comunicación. Los mensajes han ido cambiando y también la forma como los aceptamos los ciudadanos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Muchas personas, cuando empezó la pandemia, estuvimos confiadas que esta sería de muy corto plazo. En realidad no se entendía lo que era una pandemia, que es un nuevo virus que se disemina amplísimamente. Nos hemos visto saturados, nos hemos visto complicados con los aspectos económicos, pero una de las cosas que hay que saber, José, es que tenemos en el país solamente un 30% de las personas que se han contagiado, hay 70% que no. Entonces seguimos expuestos. Y si alguno pensó que en este tiempo podíamos ya estar libres de la enfermedad, hay que saber, 7 de cada 10 no se han expuesto, no se han infectado, no se han enfermado y no tienen anticuerpos contra el virus. La segunda cosa, nos hemos confiado en la vacuna. La vacuna va a llegar, nuestras autoridades se han comprometido a eso. Llegará a finales de enero, principios de febrero, pero el primer millón de las vacunas va a estar destinado a los trabajadores de salud y a las personas que trabajan en la seguridad pública.
El resto, los otros 29 millones, no vamos a recibir una vacuna inmediatamente. Es más, si la recibiéramos, no significa necesariamente que todos la vamos a tener a la vez, y la vacuna no es una cura. Entonces, si nos infectamos, seguimos en el mismo nivel de riesgo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, cifremos nuestras esperanzas ahí en la prevención, pero eso va a ocurrir meses más adelante. Lo que se trata ahora es que mantengamos las medidas de prevención: mascarilla, distancia social, el protector facial, la careta facial, la distancia, no acudir a lugares donde tengamos una gran aglomeración de gente. Y si sabemos de alguien que se infectó, por favor, la recomendación es que se mantenga aislado, sin contacto con las personas. Hay que tomarnos las muestras en los servicios de salud lo más inmediatamente posible para saber de que no vamos a contagiar a alguien. Esos aspectos son claves para poder pasar este periodo que va a tardar un par de meses también en la crecida de casos, tal como se va viendo en este momento. Anoche el viceministro de Salud Pública, el doctor Luis Suárez Ognio, indicaba que el gobierno está listando nuevas medidas, ¿no?, en virtud a este crecimiento, esta prevalencia de casos de contagio, un mayor número de fallecimientos, ¿no? E incluso el propio presidente Francisco Sagasti ha dicho que por el momento no se piensa en una cuarentena, ¿no?, salvo una situación extrema. ¿Qué medidas desde el punto de vista se deberían adoptar, doctor Minaya? Yo creo que las decisiones hay que tomarlas a tiempo, José. Nosotros hemos visto y anunciado repetidas veces, un conglomerado de expertos, de personas que vienen examinando la situación, hace más de 8 semanas de este crecimiento. Sabíamos que las camas UCI se iban agotando, que los contagios iban aumentando, que los fallecimientos crecían en distintos lugares. Hoy estamos en la necesidad de que se evalúe si en algunas regiones tenemos que hacer una cuarentena más estricta. Eso, o las restricciones del desplazamiento, más que cuarentena. Por ejemplo, bajar el tiempo de circulación a las 8 de la noche para evitar de que haya mucha gente concurriendo a los restaurantes, a estos lugares. Los restaurantes pueden hacer delivery, pero necesitamos propiciar el distanciamiento social. Esas medidas no tienen que ser nacionales, pueden ser en los distritos y en las regiones donde estamos viendo un aumento creciente de los casos. Por ejemplo, Huánuco, Piura en algunos de los distritos, Lambayeque, que van creciendo rápidamente. Otros distritos no necesitan eso. Lima en algunos sitios sí. En otros lugares tenemos que tener otras medidas, pero hay algunas cosas que ya se pueden tomar mientras que evitamos que entremos todos a una cuarentena nacional, porque eso sí es realmente complicado para la economía del país. Ahora, el otro aspecto que no podemos dejar al margen, doctor Percy Minaya, es el relacionado. Ayer escuchamos al doctor Valverde, que es el presidente de los médicos intensivistas, ¿no?, en el país, y es una realidad. No se cuenta con médicos intensivistas que resultan que cumplen un papel fundamental en el tema de la unidad de cuidados intensivos, en lo que se conoce como las camas UCI, ¿no? Yo en el pasado, hace algunos meses atrás, en el inicio de la pandemia, estaba en la dirección regional de Loreto, efecto, y fue una de las ciudades más asoladas. Por supuesto nos faltó gente, nos faltaron equipos, hubieron muchas dificultades al inicio en el manejo, pero una de las cosas que aprendimos es que no solamente hay que reforzar los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, no le falta razón a los intensivistas, pero hay que abrir el primer nivel de atención, hay que tener personal entrenado, hay que tener disponibilidad de oxímetros de pulso, de medicamentos básicos, esenciales que controlen esa progresión de la dificultad respiratoria. Esas cosas son vitales. Como médico me tocó atender varios cientos de pacientes, en muchos casos pudimos salvar las vidas sin que necesariamente llegáramos a tener la progresión hasta la unidad de cuidados intensivos, si nosotros actuamos a tiempo. Si lo hacemos concertadamente en el primer nivel de atención, creo que podemos yugular de manera muy importante esto y evitar que lleguemos a la unidad de cuidados intensivos. Cuando llegamos a ese nivel es muy complejo porque se necesita mucha más experticia, más entrenamiento, más equipos y medicamentos más complejos. Y las probabilidades hasta ahora de salir vivo
son una de dos cuando uno entra en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, sin lugar a la experiencia que usted ha vivido en Loreto, le permite graficar qué acciones se tienen que tomar, ¿no? Pero aunque parezca recurrente, doctor Minaya, ¿por qué no se actúa o por qué no se ha actuado a tiempo en el primer nivel? Ya vamos superando el 10º mes de la emergencia y casi todos los especialistas, epidemiólogos, infectólogos o gente que está vinculada al tema de salubridad, siempre dicen hay que ponerle énfasis al primer nivel, ¿no? Al primer nivel de atención. ¿Y por qué no se ha cumplido con ello? Creo que ha faltado celeridad, creo que ha faltado decisión para poner más equipos, y pequeños equipos en realidad, porque recordemos que la mayor situación crítica para todos y lo que da más confianza a la población es saber que en tu propio barrio o muy cerca de él tú cuentas con un compresor de oxígeno, con un tanque de oxígeno, con médicos que están entrenados para eso. Son elementos mínimos. Ha habido sobrado tiempo desde que hemos comenzado a menguar la situación de la pandemia, que fue más o menos en septiembre, octubre, que ya comenzó a caer drásticamente, para que ahora en enero tengamos nuestros servicios con personal entrenado, medicamentos mínimos y equipamiento para poder contener esta situación. Creo que es decisión, creo que es actuar a tiempo, las cosas hay que decirlas como son. Hoy día estamos en pleno crecimiento, es muy probable que en algunos lugares hemos empezado la segunda ola, no queremos que esto sea nacional, pero las decisiones se toman a tiempo. Así como que había que comprar vacunas a tiempo, hoy se trata de que aceleremos la capacidad del primer nivel de atención para poder ofertar el mejor servicio a todos nuestros ciudadanos. Aún todavía confrontamos el tema de las pruebas moleculares. ¿Qué hacemos, no? Porque ya también vamos superando el 10º mes y siempre se dijo, sí, vamos a poner atención en las pruebas moleculares, y vemos que en las direcciones regionales de salud muchos de sus directores dicen no tenemos pruebas moleculares, ¿no? Que son las más efectivas, ¿no? Ahí hay una situación contradictoria, ¿no? En realidad hay una buena disponibilidad de insumos para pruebas moleculares. El país hizo un esfuerzo tremendo. Hoy tenemos 80 laboratorios de biología molecular en el país, tras que en el mes de febrero-marzo del 2020 teníamos 2 laboratorios que estaban habilitados para hacer eso. Hoy tenemos 80. Tenemos disponibilidad del insumo, y una de las cosas que sucede es que no estamos tomando en serio tomar las muestras, hacer el seguimiento del contacto y poder aislarlos. Hoy es más que todo una necesidad, porque también tenemos que saber que hay que diagnosticar de qué tipo de virus estamos hablando. Ya no basta saber si es solo COVID, tenemos que saber si están circulando variantes británicas o si en el futuro tendremos las sorpresas de la introducción de variantes sudafricanas o brasileras que sí pueden ser problemáticas en relación a la vacuna. Ese es un paso que el país tiene que dar. Está liderándolo el Instituto Nacional de Salud, sé que están actuando fuertemente con eso, pero es importante que en las regiones todos también hagamos esto en un concierto que permita que tengamos no solamente suficiente diagnóstico, sino suficientes acciones que se deriven del diagnóstico para poder aislar los lugares correspondientes, las personas que han sido detectadas positivas. Usted en su momento ha sido viceministro de Salud Pública y entiende que el tema de comunicación es fundamental en estos casos, ¿no? La opinión pública, el grueso de la población señala, bueno, ya llega la vacuna, tenemos que descuidarnos. ¿Cuán importante es brindar un nivel de información de parte del gobierno, de parte de las autoridades en los distintos niveles? Tiene que ser constante, y creo que la comunicación siempre tiene que ser clara y además en dosis apropiadas. Yo voy a dar 3 pistas únicamente de lo que creo que tiene que comunicar. Lo primero es que en este momento es importante comunicar que tendríamos que tener el primer nivel funcionando, si lo tuviéramos, para que la gente pueda acudir ahí. Y segundo es cómo reconocer los síntomas de alarma, es decir, cuando yo, a pesar de tener COVID, me estoy complicando. Si yo tengo fiebre que no se va, dolor torácico, dificultad respiratoria, entonces tengo que preocuparme más para tener una atención pronta. Ese es un segundo mensaje, porque si no me voy a terminar complicando y voy a necesitar una UCI. El tercero es prevenga utilizando lo que ya hemos repetido varias veces: mascarilla, escudo facial, distancia social, evitar asistir a lugares aglomerados.
Y la última, la cuarta, es en el momento que esté disponible la vacuna hay que ponérsela. Y eso significa que tiene que usted tener las 2 dosis en el momento apropiado, pero mientras que no la tengamos, porque los primeros van a ser distintos grupos, los trabajadores de salud, el personal de seguridad, personas con condiciones crónicas, al último vienen los adultos mayores y al final el resto. Esto va para largo. Entonces, no es solamente que esté la vacuna, sino cuándo llegue y cuándo me toca. Entonces, mientras tanto, son otros elementos de comunicación que tienen que difundirse lo más ampliamente posible. Muy bien, doctor Percy Minaya. Como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.